Es lunes de reporteros y hablaremos de literatura e inteligencia artificial. Y les hablaremos del hanami, la tradición japonesa de observar flores. Amigos, amigas, quédense en Noticias 22. Gran programa para iniciar la semana. Rafael García Villegas, ¿no es así? Así es, mi querida Laura Barrera. Amigos del auditorio, bienvenidos a este para muchos días de asueto. Nosotros aquí estamos con la información más relevante. Hola, Laura Regis, en la traducción de lenguas de seña mexicana. Y arrancamos precisamente con una efeméride, Laura. Efectivamente, porque se conmemora un año más de la expropiación petrolera en nuestro país. Y esta muestra que vamos a ver nos invita a revisitar la historia. A las 10 de la noche del 18 de marzo de 1938, a través de un mensaje radiofónico que se escuchó en todo el país, el presidente de México, Lázaro Cárdenas, hizo oficial el decreto de expropiación petrolera que permitió la nacionalización de esta importante industria, durante años explotada por 17 compañías extranjeras. Económicamente, creo, para México, abre un capítulo muy interesante para decir México es autosuficiente para la producción interna de su petróleo. Lo que ellos querían era generar combustibles para el país, no para exportación. A 86 años de este acto de soberanía, la plataforma Memórica ha habilitado en su sitio web la exposición virtual conmemorativa México en 1938, la expropiación petrolera y su impacto mundial. Entonces es una invitación a repensar, ¿no?, todo lo que significa el petróleo, la expropiación, qué hay alrededor de ella. Detrás de la muestra hay una exhaustiva y acuciosa investigación. Entre los principales expedientes que fueron consultados destaca el Archivo Histórico de Petróleos Mexicanos. Por medio de documentos de diversa índole, fotografías, recortes de prensa e incluso el audio original del mensaje pronunciado por el presidente Cárdenas, el público podrá comprender, entre otras cosas, la compleja situación nacional e internacional que existía en el país por aquellos años y las consecuencias que tuvo este hecho histórico. Esta exposición la dividimos en 4 salas. Primero, una nota introductoria del Archivo Histórico de Pemex para que el público lo conozca. Los antecedentes, la segunda sala, y la tercera, el conflicto. Y finalmente, pues las consecuencias, ¿no? O sea, ¿qué consecuencias tuvo para México y para el mundo la explotación petrolera? La exposición virtual México en 1938, la expropiación petrolera y su impacto mundial puede consultarse a partir de hoy en memoricamexico.gov.mx. Con información de César H. Meléndez, Noticias 22. A decretar la expropiación de los bienes destinados a la producción petrolera. Y seguimos hablando de ese periodo histórico porque en el marco de la conmemoración del 85 aniversario del exilio republicano español en nuestro país, también hay fenómenos a los que hay que seguirlos. Sí, recuerdos y experiencias que se traducen en arte. A partir de la vida y obra de Neus Espressate Chirao, quien llegó a México durante el exilio republicano español, para posteriormente convertirse en cofundadora de la editorial Era en 1960, la artista María Cerdá Acebrón desarrolla un trabajo plástico en diversos soportes y el cual presenta en la exposición Amarillo Neus, de Velar Rosa. Es un proyecto de investigación artística en el que llevo trabajando varios años y en torno a la figura de Neus Espressate Chirao. La conocí en 2013 y tuve la oportunidad de que fuéramos amigas. Entonces, digamos que la exposición es una manera de pensar en las obras que están presentadas acá como una suerte de archivo sobre la vida de Neus. María Cerdá Acebrón desarrolla una narrativa plástica en la que predomina la subjetividad y la abstracción. Son líneas y áreas de pintura, diagramas que podrían sugerir un tratamiento de la memoria a manera de partitura. De una manera orgánica se ha ido avanzando desde los tapetes, que como pueden ver es una línea de tiempo muy específica con una cronología lineal de 1934, que es cuando nace Neus, a 2017, que es cuando fallece, y al igual que en el video también sucede esa cronología donde se van sumando más acontecimientos y de alguna manera la pintura se vuelve el rastro
el archivo, de esa manera de entender la memoria, y también rompe la linealidad. A través de fechas, lugares, correspondencia y entrevistas que la artista tuvo con Neus Espressate Girao, se desarrolla un sistema de codificación cromática particular. Yo empecé a hacer unos dibujos muy específicos de líneas de tiempo donde categorizaba por colores cuál es la historia oficial en el sentido del relato universalmente conocido, que corresponde a la vida personal, la vida cotidiana, las ausencias, el apoyo a ciertos movimientos clandestinos. Entonces, de esa concreción que, como podemos ver en el video, sale mucho más específico en los datos marcados. La exposición Amarillo Neus de Vela Rosa tiene una extensión en el Centro Cultural de España, cuya mediateca fue intervenida y en donde parte de la biblioteca de Neus Espressate Girao estará disponible para su consulta. Amarillo Neus de Vela Rosa se presenta en el marco del 85 aniversario del exilio español y permanecerá en el Museo de la Ciudad de México y en el Centro Cultural de España hasta el 19 de junio de 2024. Noticias 22, Víctor Gaspar. Este es un llamado a todos los amantes e investigadores de las culturas orientales. Adentrémonos al mundo del arte japonés. Inició sus actividades la Cátedra de Estudios sobre Arte Japonés Terry Welch del Colegio de México, un nuevo espacio permanente de discusión e investigación alrededor del arte producido en el país del sol naciente. La cátedra es una iniciativa única en todo el mundo iberoamericano, por un lado. Por el otro lado, fuera del mundo iberoamericano tampoco abundan muchos espacios o iniciativas como esta. La cátedra surgió el año pasado por iniciativa del profesor Amaury García del Colegio de México y del coleccionista de arte Terry Welch, a raíz del acervo que este último donó al Museo Caluz. Además de contribuir a la investigación de esta colección, la más importante de pintura y caligrafía japonesa moderna en toda América Latina, la cátedra buscará, entre otras cosas, impulsar colaboraciones académicas con instituciones y especialistas en arte nipón, establecer una red de investigadores y crear una plataforma digital que funcione como repositorio de sus trabajos. Va a ser un foro en donde investigadores más allá de nosotros aquí en el Colegio de México, sino de otras instituciones del país o de otras instituciones de los mundos de habla hispana y portuguesa, podamos confluir para discutir en conjunto la situación de nuestra disciplina. El programa de paneles, conferencias y presentaciones continuará el martes 19 de marzo. Todos los eventos serán abiertos al público en general. La cátedra recién comienza, quiere decir que estamos todavía calentando motores, pero ya tenemos un perfil de Facebook de hace unas 2 semanas en donde vamos a estar anunciando todo lo que vayamos haciendo. Noticias 22, César H. Meléndez. Bien dicen que la poesía puede ser una pócima que cura casi todo. Disfrutemos entonces de estos brebajes poéticos a 3 voces. Les une una misma disciplina. Con sus letras, Fátima Galvos, Lorena Páez y Luz Prieto estrechan lazos entre sí, y cada quien publica un nuevo libro. A su unión le han llamado brebajes poéticos a 3 voces, 3 autoras, un remedio. Nace por el amor a la poesía, por invitar a conocerla. Muchas veces no se le conoce o no se le entiende y es un género literario complicado, poco comprendido. ¿Qué decir sobre los árboles Aves en el Parabús, instantáneas poéticas, de Luz Prieto, es una de las piezas que se adjunta en este brebaje de letras. Su obra es un llamado a no perder la capacidad de asombro. A mí me gusta realizar caminatas por la ciudad, capturar momentos, instantes, que si vas viendo tu celular, pues no los percibes, no te das cuenta, ¿no? A veces una reacción de las aves, un encuentro entre 2 personas y la manera en la que sucede. Hago fotografías de estas imágenes que capturo al mirar, al pasar por ahí. Y después escribo sobre a qué me evoca. Por su parte, Fátima Galvos presenta Mi encuentro en ti. Fátima es un estuche de monerías, ¿sí? Ella realmente ha escrito novela,
ha escrito cuentos, ha escrito libros para niños, ¿no? Para niños. Y en este caso, Mi encuentro en ti es un poemario que yo podría decir que es la interpretación hacia las emociones profundas de ella como una mujer. Lorena Páez lanza A Luca, o El demonio del suicidio, y a decir de Luz Prieto, es el más catártico de las tres propuestas. Nos trata la temática del suicidio, ¿sí? Lo difícil, lo impactante, lo fuerte que es. Es un caso en el que tuvo muy de cerca esta situación de suicidio, ¿sí? No a nivel personal, sino alguien muy cercano a su entorno. La publicación de los 3 libros tuvo lugar en la casa del poeta Ramón López Velarde. Para nosotros es muy significativo poderlo presentar ahora en la Casa del Poeta. Estamos muy felices, máximo que es este mes, el mes dedicado a la mujer. Cada pieza se puede adquirir en la tienda de Relatos de a Pie. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Y ahora prepárense un buen chocolate para sopear un cocol. Y evoquemos el pasado con esta voz que forma parte de nuestra memoria. Ya cayó el primero. ¡Qué bárbaro! Soy un geniezazo. Hablar de doblaje en México es referirse necesariamente a Jorge Arbizu el Tata, actor nacido en Celaya, Guanajuato, quien falleció el 18 de marzo de 2014. Su formación profesional como actor de voz la tuvo en la XCW y posteriormente trabajó como escritor, productor y actor de doblaje en el cine, el teatro y la televisión. El reconocido actor obtuvo su apodo El Tata en los años 70 gracias a su personaje en la serie La criada bien criada, donde interpretaba a un anciano que era vecino de la protagonista, interpretada por María Victoria. Y de ahí surgió su frase célebre, "Quiero mi cocol". Jorge Arbizu fue apodado el monstruo del doblaje y a lo largo de su carrera artística prestó su voz a diversos personajes emblemáticos como el Pájaro Loco, algunos protagonistas de la serie Don Gato y su pandilla, como Benito Bodoque y Cucho, además de Bugs Bunny y el Gato Félix. Pero su gran éxito, por el cual aún se le reconoce a nivel internacional, fue al interpretar la voz de Pedro Picapiedra en Los Picapiedra, un personaje que marcó la infancia de muchos niños en México. Además de otras caricaturas realizadas por Hanna-Barbera, incluyendo Los Supersónicos, Los Cuatro Fantásticos, el show de los Banana Split, Scooby-Doo, así como las voces de Ringo Starr y George Harrison en la serie animada de los Beatles, realizada por Al Brodax. Jorge Arbizu el Tata falleció a los 81 años debido a una insuficiencia cardíaca severa. Sin embargo, ha logrado trascender a través de sus entrañables personajes. Para Noticias 22, Diana Obispo. La fotografía es una herramienta para restituir la memoria. ¿Cómo lo podemos comprobar? Al volver la mirada al mestizaje manifiesto. Perteneciente a una cuarta generación de fotógrafos, Guillermo Serrano muestra una evolución de su trabajo en Mestizaje Manifiesto. Muestra que actualmente se presenta en la Sala Nacho López de la Fototeca Nacional de Lina. Algo que me interesa es dejar de esperar que vengan a descubrirnos, dejar de esperar que vengan a vernos y más bien empezar a mostrar quiénes somos nosotros, ¿no? Y de esta manera pienso yo que estamos restituyendo la memoria de nuestros ancestros. En este caso, esta exposición también es un ejercicio para restituir la memoria de mis abuelas y de mis abuelos. Esta exposición nos muestra una realidad muy íntima a través de él, ¿no? O sea, esta realidad íntima de su evolución familiar y personal, tanto profesional como personal. ¿A qué me refiero? Se plantea cómo es la construcción de nuestra realidad personal a través de este mestizaje y de estas herencias culturales de diversas índoles. Originario de Tlaxcala, Guillermo hace una declaración de sus orígenes al retomar su archivo personal y mostrar quién es. Algo que existe es que en este proceso de desidentificación identitaria, ahora, en el presente, habemos muchas personas
como yo, que nos sentimos desarraigados de un origen en particular. Y entonces, al sentirme desarraigado de un origen en particular, lo que he intentado es trazar una genealogía de cuál es mi origen y de aceptar, digamos, de alguna manera, este origen diverso que tengo. Además de objetos personales, en la exposición, Guillermo Serrano utiliza el acervo de la fototeca para complementar su historia familiar. Lo que llevé a cabo fue una selección de imágenes, es decir, una curaduría. Hice una curaduría en el acervo de la fototeca, pero a partir de lo sensible, a partir de pensar a mis abuelas y a mis abuelos en estas historias familiares que nos circulan, en esas historias de vida que sabemos que cada quien tuvo, pero que no hay un testimonio visual, no hay un documento fotográfico. Mestizaje Manifiesto de Guillermo Serrano se presenta hasta el 3 de mayo, de martes a viernes, en la Fototeca Nacional del INA en Pachuca, Hidalgo. Noticias 22, Alberto Aranda. Ahora dejémonos llevar por la música y el movimiento de la mano de estas morras. La danza expone y reproduce un conjunto de valores sociales y culturales dominantes de la sociedad en la que se está inmerso. Y actualmente el protagonismo de la danza contemporánea de las mujeres es visibilizada por diferentes proyectos. Uno de ellos es la red virtual Morras que Bailan, a través de la colaboración entre el Sistema de Creación y Purple Dancing Club en el estado de Tijuana. Nosotros trabajamos con vincularnos con otras mujeres artistas y encontramos que una red virtual podía abrir este espacio no solo a convocar a otras morras que bailan, sino también a convocar a esta población que está interesada en el cuerpo, en el movimiento, que a lo mejor son actrices, que a lo mejor se dedican a alguna disciplina física y que le gustaría participar dentro del programa. En Morras que Bailan colaboran alrededor de 30 mujeres de diferentes estados. En esta ocasión, la intención es que cada participante sea consciente de su cuerpo y de los procesos que pueden llegar a conectarlas como mujeres creativas. Y así, también crear un espacio seguro en las plataformas digitales. Creo que también por parte de las redes sociales se ha podido ampliar muchísimo más la red y ver cómo no solamente es gente del norte, sino empezamos a ver gente que se empieza a interesar de Jalapa, de Michoacán, incluso de Colombia, de España, y eso es lo que nos interesa, que podamos mapear más que el norte del país, podamos encontrarnos todas. Para participar, deberás grabar un video que responda a 2 preguntas. ¿Cómo la danza habita tu espacio y cuerpo? ¿Y cómo te sientes ahora? La convocatoria estará abierta hasta el 11 de abril para después crear con este material un acervo de mujeres, el cual se presentará en diferentes recintos del país. La convocatoria está dirigida a mujeres interesadas en la danza, el teatro, el performance o cualquier disciplina afín al cuerpo. No tiene que ser escénica, o sea, si tú practicas Kung Fu y en verdad hay algo que te cruza y que quieres decir, también esta convocatoria es para ti. Se convoca a enviar un video de hasta 30 segundos al correo de Purple Dancing Club, que es holapurpleclub@gmail.com, y si se sienten cómodas, subirlo a redes sociales y etiquetarnos y mencionarnos en el Instagram y el TikTok de Purple Dancing Club y de Sistema de Creación, para que nosotras podamos recompartirlo. Para Noticias 22, Ariana Luna. Humor y ternura son ingredientes que aderezan la singular aventura de Aurelio. La multipremiada actriz de teatro, cine y televisión, Verónica Langer, ha hecho su debut como novelista, luego de toda una vida dedicada al arte dramático. La 2 veces ganadora del premio Ariel incursiona en el género narrativo con Las Larvas, una historia situada en la Argentina de los años 60 al interior de un hospital psiquiátrico. Aunque ficción, la novela toma como punto de partida los recuerdos familiares de la autora, pues su madre, Marie Langer, fue una reconocida psicoanalista. Yo crecí mucho en este ambiente y escuchando hablar de estos temas. Y además de eso, pues lamentablemente tuve un hermano que tuvo un problema, un retraso y que estuvo internado en una institución. Este hermano con el que yo casi no tuve posibilidad de interactuar porque era mayor que yo y no... bastante mayor y no estaba bien.
Tras ser dado de alta en un hospital psiquiátrico, un hombre llamado Aurelio es contratado por la misma institución para cuidar a 4 pacientes muy peculiares. A través de las páginas de su diario, conoceremos sus vivencias en ese mundo. Él ve a los personajes, pero él siente que tiene una distancia, aunque en realidad la distancia es como de 1,5 milímetros, ¿no? Porque él ha estado internado y está apenas un escaloncito arriba. Por medio de engaños, Aurelio consigue sacar a los pacientes del hospital con el fin de llevarlos al burdel del pueblo. No obstante, las cosas se salen de control cuando 3 de ellos desaparecen. Su periplo por encontrarlos marcará un punto de quiebre en la novela. Originalmente concebida para ser un proyecto teatral, Las Larvas es esencialmente una invitación a reconocer la singularidad de los otros y abrazar las diferencias que nos hacen únicos. Yo creo que sí, es esto de lo que habla la historia, ¿no? De acercarse al otro, aunque sea diferente a nosotros, no tener miedo a eso. Espero que les toque también el corazón y los invito a leerla. La pueden encontrar en muchas librerías y también en línea a comprarla. Noticias 22, César H. Meléndez. En el siglo XIX hubo quienes la consideraban histeria femenina. Y a la distancia, estas imágenes nos ofrecen una nueva mirada de esta singular esencia. En su interés por estudiar las pasiones humanas, Edith Vázquez se encontró con el libro La invención de la histeria de George Didi Huberman, un trabajo que cuestiona y deja al descubierto los procesos clínicos y experimentales que se realizaban en torno a este estado nervioso en tiempos del neurólogo francés Jean-Martin Charcot. Para los griegos, lo que significaba la histeria era una enfermedad física propia de la mujer, en donde el útero era una especie de animal que subía y bajaba por el cuerpo pidiendo parir. Aquí me di cuenta que sí hablaba de las pasiones, pero en específico hubo una concentración en la histeria, pero además en el teatro. A partir de entonces, Edith se obsesiona con el tema desde el punto de vista académico. Lo aborda en su proyecto de maestría y en una estancia postdoctoral durante la pandemia lo retoma con una serie de imágenes e iconografías del hospital público La Salpêtrière. Empecé a hacer un análisis de estas imágenes desde el punto de vista óptico, con sistemas complejos de óptica, con luz láser, etcétera, con una metodología que desarrollé en el ICAT, que es el Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología, y posteriormente a eso de ahí deriva entonces la idea de generar una instalación inmersiva. Su proyecto desemboca entonces en Los ojos de Charcot, una mirada contemporánea de la iconografía de la histeria femenina. Muestra donde imágenes de mujeres del siglo XIX entablan una conversación con los recursos tecnológicos de nuestros tiempos. A mí lo que me interesa es abordar cómo es que se construyen estereotipos, paradigmas, a partir del arte específicamente. Me parece muy interesante poder reflexionar en torno a lo que nosotros vemos, a lo que tenemos como sociedad en el imaginario colectivo respecto a la mujer, a la feminidad, a la histeria, y específicamente cuestionar de qué manera la imagen, el arte, sigue siendo un factor fundamental y una herramienta de legitimación para las enfermedades por parte de los médicos. Este es el resultado de 8 años de investigación y ha contado con el incentivo del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales. Los ojos de Charcot, una mirada contemporánea a la iconografía de la histeria femenina, incluye una serie de actividades paralelas con especialistas en imagen y psicoanálisis. Se puede visitar en la Academia de San Carlos hasta el 6 de abril. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Radio Educación cumple 100 años y lo celebra de diferentes maneras. Por ejemplo, un concierto que van a ofrecer las hermanas García este martes próximo a las 4 de la tarde en las instalaciones de esta radiodifusora ubicadas en la calle de Ángel Urraza en la Ciudad de México. Pues se va a poner muy bueno, ¿no, Rafa? Son 2 hermanas súper talentosas con una voz muy bella, hijas también de un músico muy destacado de la Costa Chica de Guerrero, y que bueno, pues les hemos dado seguimiento a estas niñas y ahorita ya unas señoritas. Sí, desde muy pequeñas hemos seguido su trayectoria. Mañana 4 de la tarde, si nos da tiempo de irlas a ver y venir aquí al noticiario, un concierto íntimo con el que se suman a esta celebración centenaria de Radio Educación. No hay pretexto para perdérsela. Las hermanas García, como bien refieres, y además que hace poco estrenaron disco, hay que seguirlas. Y con esta invitación nos vamos a una brevísima pausa. Volvemos.
Nací y crecí en la Ciudad de México. Soy el cuarto hijo de una familia de la colonia Narvarte. Desde muy joven me gustó aprender y ayudar. Estudié Derecho en la UNAM. Me preparé mucho para ser diputado local, diputado federal, legislador constituyente y alcalde en Benito Juárez. Es el lugar más seguro del país y el de mayor calidad de vida. Cambiar lo que está mal, mejorar lo que está bien. Soy Santiago Taboada y quiero ser jefe de gobierno en esta ciudad. El cambio viene. Santiago Taboada. Coalición va por la Ciudad de México. Vota PAN. Defender una nación ordenada, unida, libre y en paz. Fue así en la defensa del INE y los poderes de la Suprema Corte. Luchamos por el regreso del Seguro Popular, las estancias infantiles y tener medicamentos para todas y todos. Apoyamos el Fondo de Emergencia de Desastres Naturales y exigimos atención a las víctimas del huracán Otis. Eso es estar del lado correcto de la historia, con un Congreso de Acción Positiva para México. El cambio positivo, PAN. Hola, soy Maínez, Jorge Maínez, y quiero un México que vea el futuro, un México nuevo. Lo nuevo es hablar con la verdad, pensar diferente y hacer lo correcto. Es tener dignidad, vocación de servicio y valor para enfrentar las injusticias. Lo nuevo es poner primero a México, a todos los Méxicos, y cuidar la naturaleza para tus hijos y los míos. Soy Maínez y quiero ser el presidente de México. Lo nuevo va en serio. Maínez, presidente de México. Movimiento Ciudadano. Vamos a seguir y avanzar con la transformación. La cuarta transformación es construir patria. Amo a mi patria y amo a mi pueblo. ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! Claudia Sheinbaum, presidenta, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Morena. La verdadera fortaleza de nuestra democracia ha sido la participación de la ciudadanía. En el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, trabajamos para defender tus derechos político-electorales. Cada elección ha sido un paso hacia un futuro más justo y transparente. Con orgullo, celebramos 25 años de proteger las elecciones en nuestra ciudad. Tribunal Electoral de la Ciudad de México. 25 años garantizando justicia en tu elección. Esta es una noticia importante. El INE cuida la equidad en la elección. Aprobó lineamientos para evitar que quienes operan programas sociales, así como las personas servidoras públicas, influyan en la votación. Una de estas medidas es que no deberán usar logos ni emblemas que generen promoción de algún programa social o a favor de algún partido político. Tampoco nombres ni símbolos. Con estas medidas se garantiza la equidad y la imparcialidad en las elecciones. INE. Sumerjámonos en un mundo de contemplación a la hora de visitar Rincón Nippon. Konnichiwa amigos, soy Miri Murasaki, bienvenidos a Rincón Nippon. ¿Sabían que existe una tradición que implica únicamente contemplar? Hoy vamos a platicar de Hanami. La palabra Hanami se compone de los caracteres o kanji, flor y ver, por lo que su significado sería ver las flores. Esta tradición trata simplemente de apreciar la belleza de las flores de cerezo durante la primavera en Japón. Al igual que en México, donde las jacarandas florecen, en Japón a finales de febrero o principios de marzo, los cerezos comienzan a florecer, pintando todo el país de ese característico color rosa que las representa. En Japón existe un pronóstico de florecimiento que es anunciado por la Oficina Meteorológica de dicho país, lo que permite al público anticiparse para no perder la maravillosa oportunidad de contemplar los cerezos en diferentes partes del país. Es tradición que la gente vaya a los parques con familiares o incluso colegas de trabajo para realizar convivencias bajo los cerezos. Durante la era Heian, las flores de sakura se convirtieron en un símbolo del país nipón, relacionando el hanami exclusivamente con la observación de estas flores. En la cultura japonesa, las flores de cerezos son consideradas sagradas. Incluso fueron muy importantes en el código samurái japonés. La vida tan corta de las flores los ayudó a identificarse. E incluso hay una leyenda que afirma que las flores de sakura eran blancas, pero se tiñeron de rosa al mezclarse con la sangre de los samurái, que como intento por ver las flores por última vez, cometieron seppuku.
práctica honorífica del Código Samurái que significa morir con dignidad. En la actualidad, la celebración de Hanami se considera una auténtica fiesta, ya que puede durar todo el día y prolongarse hasta la noche. Sin duda es una experiencia que todos deberíamos vivir al menos una vez en la vida, ¿no creen? Yo soy Miri Murasaki y nos vemos a la próxima por Rincón Nippon. ¡Sayonara! Sayonara, Miri. Y bien, él fue un polímata que encontró en el estudio de la naturaleza una de sus grandes pasiones, misma que hoy podemos explorar en estas páginas. Entre 1799 y 1804, movido por la fascinación de un mundo que ensanchaba su horizonte a través de la ciencia y los descubrimientos de la época, Alexander von Humboldt recorrió América Latina. Acompañado de su colega M. Bonpland, a los 76 años de edad, Humboldt comienza a volcar ese conocimiento y vivencia en Cosmos, ensayo de una descripción del mundo físico, libro que publica Editorial Siglo XXI y que fue presentado en el Colegio Nacional. Este libro nos ofrece un compendio de sabiduría de las ciencias naturales, desde la biología, la cantidad de plantas documentadas a lo largo de su vida, que era probablemente su pasión favorita, el estudio y compendio de las observaciones astronómicas y cosmológicas que se conocían en ese tiempo. Y básicamente era, yo creo que una de las personas que metódicamente documentó toda la información de la ciencia en 2 bellísimos libros. Los múltiples intereses del explorador, a quien Simón Bolívar reconoció como el verdadero descubridor de Sudamérica, lo llevaron a realizar un amplio registro de disciplinas que van de la literatura, el arte, la mineralogía, la historia de las civilizaciones, la vulcanología y la astronomía, entre otras. Y lo que facilita es la información. Sin información no tenemos nada. Y el tener documentado en un libro, en un compendio, la sabiduría que se conoce en esa época, le permite a los diferentes investigadores generar sus propias teorías. Con poca información se queda uno en los sueños y no llega uno realmente a realidades científicas importantes. El especialista en cosmología Axel de la Macorra reconoce la contribución, información y conocimiento aportados por Humboldt, aun cuando estén superados científicamente por los nuevos modelos que explican el cosmos y los cuales son resultado de desarrollos tecnológicos. Estaban, por ejemplo, hablando de enjambres o de nebulosas, que básicamente no sabían en las galaxias cómo se iban formando la materia, cómo se iban formando las estrellas y los planetas y la evolución. Y todo esto no lo sabían en gran medida porque el modelo cosmológico que se tenía en ese momento no es el que conocemos hoy en día. Y no lo tenían porque no había habido evidencias para cambiarlo. Entonces se creía en un universo que era estático e infinito. La conferencia de presentación del libro Cosmos, ensayo de una descripción del mundo físico, está disponible en el canal de YouTube del Colegio Nacional. Noticias 22, Víctor Gaspar. Vayamos tras bambalinas y esta noche pongámonos en la piel de Víctor Carpinteiro. A Víctor Carpinteiro lo conocimos por su personaje emblemático de Rubén en la película de Danzón de María Novaro, pero su carrera comenzó años atrás. Debes de dejar de pensar como Víctor para empezar, ¿no? Para adentrarte, creo que en algo fundamental que es la situación. Desentrañar la situación en la que vas a habitar, en la que va a habitar tu personaje. Que físicamente pareciera que eres tú, mentalmente pareciera que eres tú. Pero ahí viene el trabajo del actor, este desdoblamiento. Licenciado en teatro por la Universidad Veracruzana, con más de 35 años de experiencia en teatro, cine y televisión. Es como despojarte de ti, ahora sí como arrancarte tu piel, ¿verdad? Como desollarte en ese instante en el que dices, o sea, Víctor es el que está sufriendo en el camerino, ¿verdad? Pero en el momento en que te toca entrar, ya no eres. Ahí sabes que lo vas a hacer, sabes que hiciste un trabajo. Su carrera la ha diversificado como director, docente, actor y productor.
Su primera película fue con Gregory Peck y Jane Fonda en Gringo Viejo. Pero siempre hay algo que te sorprende y es la magia del escenario, la magia del teatro, de un hecho vivo, irrepetible, ¿no? Que eso solamente de pronto cuando estamos en escena lo sabemos. Piedra Pinta, ejido perteneciente al municipio de Tlapacoyan, Veracruz, fue donde se despertó su sensibilidad y sentidos, que más tarde serían herramientas primordiales para su profesión como actor. Todo es efímero, el teatro es efímero, pero la fuerza del teatro, eso, que lo hace quizá único porque sabes que es único e irrepetible y yo voy a estar con todo hoy. Actualmente se desempeña además como docente. Quiere que sus alumnos entiendan el poder de la voz, de la palabra, del análisis y de la comprensión de un texto, porque es el primer paso que debe dar un actor. Noticias 22, José Antonio Hernández. A propósito, les recordamos que la puesta en escena donde participa Víctor Carpinteiro, que ya hemos hablado aquí de ella, Picnic, continúa en temporada y ahora se está presentando los martes a las 8:30 de la noche en el Círculo Teatral y lo estará haciendo hasta el próximo 9 de abril. Hay que darse una vuelta. Muy bien, y ahora vamos a platicar esto que tiene que ver con mantener viva la memoria y evitar que se repita el pasado. Por ello, un escenario nazi de la lista de Schindler es ahora museo. Este fin de semana, el campo de concentración nazi de Plaszow, que se encuentra a las afueras de la ciudad polaca de Cracovia, se convirtió en museo. Uno de sus inmuebles, que fue utilizado como escenario para el rodaje de la cinta La lista de Schindler, que recordaba la historia de los más de 6,000 fusilamientos y los cientos de prisioneros que murieron en el lugar, víctimas de los trabajos forzados. El terreno permaneció semi-abandonado por décadas y solo algunos señalamientos daban cuenta de su horrible pasado. Se calcula que unas 150,000 personas, en su mayoría polacos y húngaros, murieron en Plaszow. Cuando el Ejército Rojo de la Unión Soviética arribó al lugar, tras la derrota alemana en 1945, solo quedaban 2,000 prisioneros. El edificio, conocido como la Casa Gris, que fue ocupada por los oficiales nazis, recientemente había sido comprada y habitada por un arquitecto de Cracovia que vivía ahí con su familia. La vida cotidiana ya había comenzado a dejar en el olvido al siniestro lugar, pues ya era una especie de parque donde los vecinos solían pasear a sus perros entre las lápidas resquebrajadas. Durante la ceremonia de apertura del museo se leyó el mensaje de Ada Abrahammer, una sobreviviente de ese campo. Es extraño cómo los fuertes tuvieron que rendirse y los débiles, que nunca pensaron que iban a resistir, terminaron siendo aún más fuertes. Noticias 22. Y cambiamos de tema. Los algoritmos siguen conquistando terreno, ahora inclusive para tomar decisiones personales. Es muy probable que para tomar alguna decisión en tu vida consultes a tus papás, a tus amigos o hasta a tu pareja. Pero, ¿alguna vez has considerado hacerlo con una inteligencia artificial? El coaching, esa forma de desarrollo profesional que se centra en mejorar las habilidades en áreas como el pensamiento crítico, la resolución de problemas y las habilidades de liderazgo en las personas, está viviendo los primeros signos de alteraciones por la tecnología. Pues ya no solo es con personas reales, sino que algunos empresarios están optando por consultar las decisiones importantes con inteligencias artificiales. Según el portal Big Think, el coaching se divide en 3 capas. En el nivel más bajo está el entrenamiento de habilidades, donde a alguien se le enseña cómo hacer algo. El siguiente nivel es el entrenamiento de desempeño o entrenamiento transaccional, donde las personas pasan por un proceso estructurado de puntos de control para ayudarles a alcanzar objetivos específicos. El nivel más alto de coaching es el coaching de desarrollo, que está mucho más centrado en el individuo. Ahí es cuando entras en el complejo mundo del cliente y no hay una agenda fija. Se trata de hacerlos conscientes de sí mismos y ayudarlos a crecer, superar ciertos obstáculos psicológicos o mentales y cambiar comportamientos. Esto ha causado cierto temor en las personas que se dedican a esta profesión. Sin embargo, el Dr. Nicky Terblanche no cree que sea necesario. Desde su visión, él considera que es más factible que sea más como un apoyo que un reemplazo, ya que la inteligencia de un humano siempre será superior. Para Noticias 22, Sebastián Cardona. La inteligencia artificial va ganando terreno en el mundo editorial, aunque
a las legisladores y los legisladores se les está escapando de las manos. Este es el tema del lunes de Reporteros que nos ha preparado Alberto Aranda. Más de 8,000 autores, entre los que se encuentran Dan Brown y Margaret Atwood, exigieron a las empresas de inteligencia artificial que por favor dejen de plagiar sus libros. George R.R. Martin fue más lejos y demandó a OpenAI por haber violado sus derechos de autor. Pero en realidad, ¿qué dice la ley internacional? ¿Qué está ocurriendo en Estados Unidos, Europa y claro, en México? Ese es el tema que vamos a abordar el día de hoy. Si una obra hecha por un sistema de inteligencia artificial se considera como obra, si ese producto se considera realmente como obra y por lo tanto si es merecedora de protección por vía del derecho de autor, ¿no? Conforme a nuestra Ley Federal del Derecho de Autor, la respuesta corta es no. ¿Por qué? Porque la protección autoral reside sobre el autor. La ley actual señala que solamente las obras que sean producidas por una persona serán protegidas por la Ley de Derechos de Autor. Sin embargo, el problema va más allá. El plagio como tal no está... Es decir, nosotros no podemos hablar de un plagio que exista de un sistema de inteligencia artificial desde un punto de vista legal. Es decir, no podemos, si usted copia desde el, por ejemplo, de ChatGPT una determinada pregunta y usted lo copia, desde el punto de vista legal, no pudiéramos considerarlo como plagio. Porque hay una relación muy interesante y es que el artículo 12 de la Ley Federal de Derecho de Autor dice que solo existen obras si la obra es creada por una persona física. Pero el problema se vuelve más complejo. La escritora japonesa Rie Kudan ganó un premio y reconoció que había recibido ayuda de la IA. En Estados Unidos, Jason Allen ganó el primer lugar de la Feria Estatal de Colorado por una imagen que realizó con IA. Pero las autoridades determinaron que al no ser realizada en su totalidad por una persona, no se podían otorgar los derechos de autor. En México, la serie Exhumar la Memoria IA ganó uno de los 2 premios de adquisición de la 20ª Bienal de Fotografía que organiza el Centro de la Imagen. Al no tener un registro fotográfico, Rogelio VII recreó el rostro de los habitantes de la isla de Janitzio en Michoacán. ¿Está bien que usted verdaderamente lo use o que usted verdaderamente lo utilice? Yo le diría desde un punto de vista ético que no, excepto de que usted lo declare, que eso es otra cosa, que es los casos que han pasado. El caso que comentaba anteriormente sobre la obra que gana en la obra de plástica que gana en una exposición en el estado de Colorado, declaró la persona nunca dice que verdaderamente ha sido, no, eso es una obra digital que yo utilicé inteligencia artificial. Probablemente no estemos hablando a nivel cuantitativo, a lo mejor tendríamos que analizarlo a nivel cualitativo, es decir, la obra verdaderamente refleja el alma del autor. Ahí está esa impronta del creador humano, ¿no? Ahí tendríamos que analizar cómo se hizo el ejercicio creativo en esa simbiosis entre el ser humano y la máquina. Y luego al ver el producto, ver si ese producto realmente tiene impresa el alma del creador o si está hecho con un modelo de lenguaje extenso y solamente se fueron aglutinando palabras o se fueron aglutinando imágenes y metiendo a la licuadora. Va a llegar un momento que no podemos distinguir entre el contenido que ha sido creado por inteligencia artificial y el contenido que ha sido creado por las personas físicas. Noticias 22, Alberto Aranda. El dilema de la generación contra la creación. Y el problema no solo es el consumo de algoritmos y los distintos usos, sino también la velocidad a la que se desarrollan las tecnologías.
En México, la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial realizará en unos meses un foro en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en donde participarán autoridades del INDAUTOR, académicos, empresarios y legisladores para hablar de este tema. Europa tiene ya bien desarrollado su reglamento. En Estados Unidos hay una orden ejecutiva también que ya está puesta en marcha, y entonces en México tenemos que apurarnos para determinar hacia dónde vamos, ¿no? y que tengamos nuestra propia capacidad de autogestión. En materia de derechos de autor, probablemente no se tenga que modificar la ley, pero sí hacer algunas precisiones, ¿no? Porque queda claro que lo que hace una máquina no goza de protección. Sin embargo, lo que crea un humano con la ayuda de la máquina, ahí sí tenemos que darnos una regla. ¿Qué creemos los mexicanos? Es urgente que México discuta el uso de la inteligencia artificial, pero sobre todo el desarrollo de tecnología propia, con la finalidad de no ser consumidores de patentes o sistemas extranjeros. Hoy por hoy vemos al menos 3 grandes modelos de desarrollo de inteligencia artificial. El modelo que desarrolla Estados Unidos, el modelo que desarrolla China y el modelo que está intentando desarrollar la Unión Europea desde el punto de vista regulatorio, que no significa que necesariamente tiene un impacto desde el punto de vista de la tecnología. La legislación sobre IA debe contemplar el uso en otras áreas, y es que en Estados Unidos y Brasil se ha utilizado para resolver juicios. La IA, al no poder realizar una reflexión como las haría una persona, inventó respuestas creando argumentos falsos. Los sistemas verdaderamente no tienen conciencia, verdaderamente los sistemas son cuestiones tecnológicas, es fundamentalmente desarrollan modelos algorítmicos y no tienen conciencia de lo que están creando. Pero para crear se basan necesariamente en una gran cantidad de datos. Estos datos son creados por personas físicas y son las obras normalmente u otro tipo de contenidos que pueden estar o no protegidos por derechos de autor. Mientras los estados se ponen de acuerdo, las empresas tratan de resolver los problemas que surgen. Ante el crecimiento de los libros escritos con IA, Amazon limitó a 3 el número de títulos que sus autores pueden publicar al día. Algunas librerías españolas retiraron la novela Juana de Arco de Catherine J. Chain después de que el ilustrador David López denunció que la portada utilizada por Planeta fue creada con IA y que mostraba errores. No podemos frenar este desarrollo por mucho que querramos. La cuestión es que yo confío en la capacidad de adaptación del ser humano, es decir, de que el ser humano sea capaz incluso de adaptarse hasta cómo crea. Y hay una cuestión que es importante, que le perdamos el miedo y la comencemos a ver como una especie de herramienta. Noticias 22, Alberto Aranda. Y a todo esto, ¿qué opina la gente, los consumidores de libros al respecto? Vamos a descubrirlo. ¿Comprarían un libro hecho por inteligencia artificial? ¿Por qué? Yo creo que no, porque perdería la esencia de la persona, de un autor, ¿no? Okay. ¿Tú comprarías algún libro hecho con inteligencia artificial? Yo creo que sí, y depende mucho porque pues dentro de las propias inteligencias artificiales, pues como autor pues tienes que poner ciertas especificaciones y creo que de ahí vendría como cierta autoría verídica, aunque la inteligencia artificial hace mucho trabajo, pero pues sí, al final alguien tiene que poner la idea principal. Sí, trata sobre la guerra y con lo que está pasando en la actualidad y a comparación de antes no sé cómo explicarlo. ¿Que trate más sobre historia? Sí. Pues depende de qué sería el libro. Por ejemplo. No puedes leer un libro que sea una biografía que la haya hecho una inteligencia artificial, entonces a lo mejor de algún ficción es que no creo. O sea, sí puede llegar a tener mucha variación, pero siento que se quita la originalidad que tiene un artista original. Alejandro, ¿tú comprarías un libro hecho por inteligencia artificial y por qué? No creo que tenga el mismo impacto que al ser escrito por alguien que ha pensado y tiene todos los conocimientos o algún estudio, ¿no? O sea, una inteligencia artificial, pues supongo que es algo que ya es como una mezcla de todo, ¿no? Pero sin tener el mismo impacto que alguien que lo escriba con sentimiento. Si tú escribes un libro hecho con inteligencia artificial, ¿tendrías que recibir regalías? ¿Te tendrían que pagar por ese libro? No, porque no siento que sea un esfuerzo propio. Pues sí, porque al final la idea le estás aportando, ¿no? Y te apoyas de la inteligencia artificial, pero la idea la aportas. Pues
siendo concurrente con lo que dije antes, sí. Sí. Sí deberías de recibir un pago. Pues sí, tal vez no el mismo que lo que es realmente una persona que escribe completo el libro, pero a lo mejor una porción sí debería. No creo, porque básicamente no estás usando tu mente para escribir un libro que sea algo innovador. Simplemente estás usando una inteligencia artificial que te va dando todo. Alejandro. No creo, porque pues al final de cuentas supongo que alguien lo puede hacer igualmente con otra inteligencia artificial y tal vez sacar incluso casi lo mismo. Pues ahí está la reflexión. El problema es que cuando no nos demos cuenta si en verdad le escribió un ser humano o una inteligencia artificial. Creación contra generación. Ahí nos quedamos y nos despedimos con música. El 18 de marzo de 1844 nació el compositor ruso Nikolai Rimsky-Korsakov, ahora uno de los grandes creadores de la época, perteneciente al grupo de los 5. Efectivamente, donde está Borodin, Mussorgsky, Balakirev, César Cui, y que son los grandes, los más poderosos de la música rusa. Pues es autor de música de concierto, también pedagogo. Óperas, muchas óperas. Claro. Por ejemplo, la ópera Sadko, que tiene la canción de la India, que es una pieza muy bella. Y bueno, Sherezada. O el Capricho Español, que vamos a escuchar a continuación. Y nos vemos el día de mañana aquí en Noticias 22. Muy buenas noches.